Esta es la planta de polietileno de la empresa Odebrecht. Está aquí en el sur de Veracruz, cerca de Nanchital y de Coatzacoalcos. Está preso el dueño de esta empresa de apellido Odebrecht. Y en Estados Unidos, donde se le ha iniciado un juicio, habló, dio su testimonio de los sobornos que entregaba a todos los gobiernos. Y desde luego confesó que en México también entregó sobornos por más de 10 millones de dólares. Esta planta se inició cuando Felipe Calderón estaba usurpando la presidencia de la República. Felipe Calderón le otorgó a Odebrecht un contrato para abastecer a esta planta de polietileno, abastecer de la materia prima para hacer el polietileno, el gas etano que se produce en Chiapas, en Tabasco. De allá traen el gas etano de Pemex para la operación de esta planta. ¿Saben qué es lo peor? No solo los sobornos, lo peor es la impunidad, porque en los países a los que hice referencia se está juzgando a los responsables. Hace como 4 o 5 días salió el procurador de México, el Procurador General de la República, a decir que el caso de Odebrecht con los sobornos en México, donde está inmiscuido Calderón y seguramente Peña, en el caso de los sobornos en México se cierra la investigación. Es decir, se reserva la información por 5 años, se va a blindar, que no sepamos los mexicanos, que no se investigue nada sobre este asunto. Afortunadamente faltan nada más 15 meses y va a haber un cambio verdadero en México. Se va a terminar con la corrupción y todas estas cosas van a pasar al anecdotario, van a pasar a la historia, al basurero de la historia. No vamos a permitir nunca más el tráfico de influencias, no se van a recibir sobornos y vamos a acabar con la corrupción. Yo no soy igual a Salinas o a Cedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto. Somos distintos. Yo desde hace muchos años he sostenido que es el principal problema de nuestro país. Es lo que más ha dañado, es lo que ha dado al traste con todo. Es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay esta monstruosa desigualdad económica y social que estamos padeciendo. Por la corrupción se desató la inseguridad y la violencia. De modo que, sin dejar de atender la pandemia y otros problemas, tenemos que seguir en el combate a la corrupción, a los dos tipos de corrupción, a la corrupción del gobierno y de la asociación delictuosa que se hace con empresas, con los llamados hombres de negocios, la delincuencia de cuello blanco. En el caso de la delincuencia de cuello blanco hay dos asuntos relevantes en estos días. El caso del señor Lozoya, que fue director de Pemex, que está como testigo colaborador y va a informar de cómo se entregaron sobornos para comprar la planta de fertilizantes a Altos Hornos
México. Se le compró esta planta. Entonces, compran esta planta que estaba convertida en chatarra, pagan más de $200 millones de sobreprecio. Esto se lleva a cabo en el gobierno anterior. Pero también este señor Lozoya tiene que ver con la entrega de contratos a Odebrecht. Esto se dio en el gobierno de Felipe Calderón. Les entregaron contratos también muy buenos, contratos jugosos para Odebrecht, contratos leoninos, ¿sí? Donde el particular saca provecho y pierde la hacienda pública, pierde la nación. En este caso se construyó una planta de etileno en Coatzacoalcos, les dieron el permiso, pero no solo eso, les vendieron gas de Pemex a 30% menos de su valor, y además si Pemex no entrega el gas puntualmente tiene que pagarles multas. Imagínense ese tipo de convenios, ese tipo de contratos, subsidios. Por eso hablo de que son muy hipócritas, porque cuando se instauró el neoliberalismo se satanizó los subsidios. Se dejó sin apoyo al campo precisamente porque no había que dar subsidios, cuando en otros países los productores reciben subsidios de sus gobiernos, pero aquí dijeron no al subsidio. Sin embargo, en este caso y en otros, pues entregaron subsidio. El caso más emblemático de subsidio es el del FOBAPROA, el de convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Imagínense el subsidio que se le da a un grupo, a una minoría. Bueno, en el caso de esta planta de Odebrecht se da ese subsidio, pero no solo eso, se les permite que reciban crédito de la banca de desarrollo, Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior, que son bancos públicos, le entregan créditos a Odebrecht. A cambio, los de Odebrecht entregan soborno a funcionarios. Todo esto al amparo del poder público. Llegaron a hacer una reunión del Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos, con la presencia de Felipe Calderón. Bueno, eso está ahora ventilándose porque uno de los actores principales, el señor Lozoya, para que se le bajen las penas, que se le quiten penas, castigos, está dispuesto a hablar. También va a decir cómo sobornaron a legisladores para que aprobaran, levantaran el dedo, levantaran la mano, ya no, ahora es todo electrónico, y aprobaran la llamada reforma energética.